Pueden sentarse. Quiero compartir con ustedes. El domingo pasado les hablé acerca de la primera señal que Jesús hizo al principio de su ministerio. Quiero decirle que en la Biblia lo uno es lo uno. Lo primero es lo primero. Y el número uno es el número importante. ¿Sabe por qué? Porque el número uno es el único número que está en todos los otros números. Sí, el 2 son 2 unos. Y el 3 son 3 unos. Entonces, escúcheme bien, todo lo primero de Dios, diga todo lo primero de Dios, está en lo demás de Dios. Y el primer día, Él que creó, Él hizo y Dios dijo, sea la luz. ¿Y cuántos de ustedes saben que todo tiene la luz de Dios? Yo tengo la luz de Dios. Ustedes tienen la luz de Dios. ¿Se acuerdan lo que les expliqué de la luz de Dios? Si la luz de Dios es la imagen de Dios. Él es luz. Él no tiene luz, Él es luz. Y cuando Él dijo sea la luz, se mostró Él, se reveló Él mostró su foto. ¿Y cuántos de ustedes saben que nosotros estamos creados según la foto de Dios? Amén. Entonces, le quiero leer un pasaje en Juan capítulo 4. Esta no es la primera señal, esta es la segunda señal. Cuando Jesús caminó por la tierra, vino a reflejar esa luz. Y vino a reflejar esa vida. Luz y vida es lo mismo. La vida de Dios es la luz de Dios y la luz de Dios es la vida de Dios. Y quiero hablarles a ustedes ¿sabe lo que viene después de la primera señal? La segunda. Amén. Cómo me gustaría hablarles de las 7 señales, pero le voy a hablar solamente de la segunda. Juan 4, comenzando del versículo 45, dice así la palabra del Señor. Cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron, habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. Versículo 46 dice, vino pues Jesús otra vez. ¿A dónde? ¿Dónde fue la primera señal? ¿En dónde? En Caná. Y ahora en la segunda señal, ¿Él dónde vuelve? ¿Otra vez? ¿No ve que el uno siempre vuelve al uno? A Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Y había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Y este oficial del rey, cuando oyó que Jesús había llegado a Judea, a Galilea, vino a él y le rogó que ¿qué? ¿Dónde estaba Jesús? Diga, en Caná. ¿Y de dónde era el oficial del rey? Era de Capernaum. Y entonces, ¿qué pasó? Le dijo que descienda y sanase a su hijo que estaba a punto de... Este chico no estaba enfermo, este chico ya estaba a punto de morir. Versículo 48. Y entonces Jesús le dijo, si no viereis ¿qué? Ajá, ahí está. Si no viereis señales y prodigios, no creeréis. Y el oficial del rey le dijo, Señor, desciende antes que mi hijo muera. Y Jesús le dijo, ve. Tu hijo vive. Y el hombre creyó ¿la qué? ¿Y qué palabra fue? ¿Tu qué? Tu hijo vive. Y entonces el hombre le creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Y cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas diciendo, otra vez. Entonces esa palabra es para alguien. Entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor. Y le dijeron, ayer a las 7 le dejó la fiebre. Y el padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho, y creyó él con toda su casa.
Juan 2.11, le quiero repasar un poquito acerca de lo que hablamos el domingo pasado. Juan 2.11 dice así: este principio de ¿qué? El principio es el número 1. Este principio de señales hizo Jesús, ¿dónde? En Caná de Galilea, y manifestó su gloria, y sus discípulos. Ahí está todo metido, ahí está toda la enseñanza. Jesús dice que no hacía milagros, hacía señales. ¿Y por qué? Porque una señal no era simplemente era un milagro, pero no era un milagro simplemente para sanar. Era un milagro donde Jesús estaba manifestando su gloria para que la gente crea en Él. A ver, eso de manifestar su gloria, ¿sí? ¿A usted le gusta eso de la gloria? Siempre andan cantando de la gloria, que tiene eso de, ¿verdad? Esta iglesia se caracteriza por eso, queremos la gloria. Escúcheme bien, le puedo decir lo que es que cuando Jesús manifestó su... ¿Alguna vez usted vio un león? En el zoológico, en el zoológico. ¿Alguna vez vio un león de cerca? ¡Qué animal! ¡Qué tremenda creación de Dios! El león, ¿vio cómo camina? ¿Sabe cómo camina el león? El león camina y no tiene problemas. ¿Saben por qué? Porque el león no tiene enemigos. Bueno, el hombre es el enemigo pero ahí hay otro mensaje, que el hombre siempre... El león no tiene problemas. ¿Sabe cómo camina? El león camina en toda su gloria. El león camina en la gloria del león. Porque cuando el león quiere comer, come. No hablemos de las leonas, por favor. ¿Se fijaron que las leonas cazan, hacen todo el trabajo y después le traen la comida al león? Y el león lo único que hace es descansa. No me pregunte por qué descansa. El león tiene que descansar porque tiene que estar listo y preparado para reproducirse. Ese es un mensaje. El que está peleando y cansado porque tiene que pelear con 25 tentaciones y con 25 luchas, no tiene tiempo para Solamente el que está en el descanso del Señor se reproduce. Y esa es la gloria del león, la gloria de un rey, la gloria de una reina que vienen con toda su gente y en carrozas. Escúcheme bien, Jesús cuando caminaba por Galilea manifestaba su gloria, y ¿sabe cómo la manifestaba? Haciendo señales. Y cuando hacía cuando hacía señales, entonces Él no solamente hacía un milagro, pero hacía señales, que una señal es un milagro que tiene un mensaje mucho más profundo, un mensaje donde hay una revelación de quién es Él, porque Él está manifestando su gloria. Y cuando sus discípulos entonces no veían el milagro, veían la señal que Él hacía, entonces ellos, ¿qué? Creían en Él. Jesús entonces hizo señales en Caná, y esta fue la segunda. Y quiero hablarles acerca de la segunda señal. ¿Se acuerdan de la primera? La primera señal fue que Él fue a una ¿qué? A una boda. No se olviden que esta es la número 1. Él fue a una boda. ¿Y qué es una boda? Es un matrimonio entre un novio y una... Entonces ahí está la prioridad del Señor. Él quería mostrar que en su primera señal Él vino a buscar una... ¿Nosotros qué somos? Una novia, la novia de Él. Y por eso cuando Él transformó el agua en vino, Él no estaba transformando agua en vino para que la gente tome, para que la gente beba, para que la gente se regocije. No se olviden que los matrimonios judíos duraban 7 días y este era el tercer día. Así que todavía quedaban y no había... ¡Qué vergüenza que pasaron! Pero Jesús no estaba produciendo vino para hacer un milagro. El vino del Señor, la copa del Señor, es la copa del nuevo pacto. Y cuando Jesús entonces toma la copa de vino en una
boda. ¿Sabe lo que está haciendo? Está mostrando que para él el vino no es un vino, no es una bebida que alegra, pero para él el vino es el pacto de matrimonio entre un novio y una novia. Esa es la copa del nuevo pacto. Por eso Jesús dijo, esta copa no la voy a levantar hasta que el reino de Dios venga. ¿Y qué significa eso? Que un día la novia va a entrar por las puertas de la Nueva Jerusalén y el novio nos va a estar esperando con una copa de vino, y cuando vea a la novia va a alzar la copa de vino y va a decir, te acepto como mi esposa eternamente. Esa es la copa de vino, esa es la copa del pacto. Por eso Jesús no quería hacer esto. María lo empujó para que lo haga y Jesús dijo, no, mi hora todavía no ha llegado. ¿Por qué? Porque dice, si yo hago esto y muestro lo que es el verdadero vino, no me van a entender. Por eso dijo, mi hora no ha llegado, pero la hora ha llegado ahora porque nosotros entendemos lo que es la copa del nuevo pacto. Entendemos que es un pacto de matrimonio eterno. Por eso sabemos que el Señor nunca nos va a dejar, nunca nos va a abandonar. En Él no hay divorcio, en Él no hay ignorancia. En Él no hay abuso. En Él no hay pelea, que cuando nosotros esposo y esposa tenemos una discusión, después no nos hablamos por 2 días. Él nunca te va a dejar de hablar. 2 días, 3 días, 2 horas, 3 horas. ¿Qué te pasa? Nada. ¿Qué se ríen ustedes? Mire la segunda señal. Juan 2:23 dice, y estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre. ¿Cómo creyeron? Viendo las ¿qué? Las señales que él hacía, no viendo los milagros. La gente creía cuando entendía el significado de la señal. A mí me impresiona, por ejemplo, la señal del hombre que estaba en el estanque de Betesda. El hombre estaba en un lugar donde había agua, pero era agua. ¿Cómo es el agua que está en un estanque? ¿Agua qué? Estancada. El agua estancada era una lluvia que había caído días atrás, semanas atrás, y estaba ahí guardadita por si acaso. Entonces era un agua estancada. Un agua estancada no es fresca. Un agua estancada huele. Por eso Dios tenía que mandar un ángel, ¿para qué? Para refrescar las aguas. Y el primero que y solamente era uno. Era uno solamente que recibía sanidad. Y hacía años que estaba ahí y nadie lo ayudaba. Mire la situación de este hombre. Mire, usted no entiende esto. ¿Usted entiende esto? Ahí había ciegos, por ejemplo. Y ahí había gente que no se podía mover. Si fuera yo, sí, yo soy argentino. Si hubiera sido yo ese hombre, le digo a algún ciego o a otro, le digo, mira, si te sanás hoy, mañana vení y empújame a mí. Ser vivo. O algunos de ustedes hubieran hecho un ministerio de cómo empujar a la gente cuando venga el ángel. El ministerio de empuje, de empujar. Este hombre no tenía absolutamente a nadie. Estaba solo, estaba rechazado. Y Jesús entonces se aparece y le dice, ¿quieres ser sano? Y el hombre dice, no puedo porque esto viene rápido y solamente lo recibe el que se apura, el que tiene ayuda, el que tiene de todo, tiene recursos. Y Jesús le dijo, ¿y para qué necesitas un mover si estoy yo? Y el hombre le dijo, pero no tengo fe, no te hagas problema, yo te doy fe. Y le dijo, levanta, le dio la palabra, le impartió vida con su boca. ¿Y qué pasó? Cuando el hombre se levantó, se fue corriendo y se fue al templo. Yo quiero que usted entienda que Jesús no lo siguió para tomarle el testimonio. Jesús lo dejó ir. Porque a Jesús no le interesaba que lo conozcan. A Jesús lo que le interesaba es mostrar una señal para que la gente crea en Él. Y ahora la señal no fue la sanidad.
La señal fue que al día siguiente, cuando él vio a ese hombre, le dijo, ¿y qué tal, cómo estás? Y no ves, estoy saltando, estoy corriendo, yo lo único que sé que antes no estaba enfermo y ahora camino, yo lo único que sé que antes no podía. Y Jesús le dijo, vete y no peques más. ¿Sabe cuál fue la señal? La señal fue que Jesús no le preguntó a este hombre, bueno, escúchame, espera, antes que yo te sane, te tenés que arrepentir de todos tus pecados. Tenés que pasar por sanidad interior, tenés que pasar por liberación, tenés que bautizarte, tenés que ir a la escuela dominical 29 veces, tenés que hacerte miembro. No, no le dijo nada, simplemente le dijo, si no tenés fe, yo te la doy. Levantá tu lecho y caminá. Y después le dijo, y después al día siguiente le dijo, escúchame, tu enfermedad vos estabas enfermo porque estabas viviendo en un pecado. Y la señal fue no solamente que Jesús lo sanó, pero que Jesús le cambió y le transformó la vida, le sanó el cuerpo porque le tuvo gracia y misericordia. ¿Cuántos de ustedes saben que todos nosotros fuimos salvos por gracia? Que no lo merecíamos. Cuando recibimos a Jesús, Jesús no, escúcheme bien. ¿A cuántos de ustedes le dieron un formulario cuando entraron acá? Bueno, usted tiene que llenar este formulario. A nadie. El mensaje del Evangelio es que somos salvos por gracia a través de la fe. Solamente somos salvos porque Dios nos ha extendido su gracia. La salvación era de Él. Él la ganó, Él la pagó, Él la ejecutó. Era de Él, pero ahora cuando nosotros venimos y creemos en Él y confiamos en Él y ponemos nuestra confianza en Él, entonces la salvación que es de Él, aleluya, nos las da como un regalo. Y ahora es mi salvación. ¿Entienden? Entonces Jesús hace estas señales y cuando la gente veía que hacía señales, dice que creían en Él. Muchos creyeron en su nombre. Muchos, no todos. Muchos creyeron en su nombre. Y yo quiero simplemente decirte que entre el milagro, en la primera señal de Caná y la segunda, Él se va a Jerusalén, a la fiesta. ¿Y sabes lo que pasó después de la fiesta? Tuvo un encuentro. Entre la primera y la segunda señal tuvo un encuentro con Nicodemo. ¿Y sabes lo que le dice Nicodemo? Le dice así, este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, como rabino, porque nadie puede hacer estas ¿qué? Estas señales que tú haces si no está Dios con él. El que entendió, ¿sabe por qué Nicodemo fue a hablar con Jesús de noche? Porque vio una señal. Juan 20 dice, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas señales se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo, aquí está, y de esto le vengo a hablar hoy, para que creyendo en esta señal posean, ¿qué? ¿Cómo? Vida en su nombre. Para que creyendo tengáis vida en su nombre. No fe, vida. Vida. Cuando la gente veía una señal y creía en el nombre de Jesús, ¿sabe lo que recibían? Vida. 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 Mire lo que es la vida. ¿Está listo? Se lo voy a definir. Vida. La vida normal. Vida es la condición que distingue a los seres humanos, animales y plantas de la materia inorgánica, de las piedras, de las rocas, lo que no tiene vida. ¿Cuántos de ustedes saben que las rocas no tienen vida? Son un mineral. Las rocas no hablan, a lo menos que Dios hable a través de ellas, pero las rocas no hablan. Pero los animales, las plantas y el ser humano tienen vida. ¿Por qué? ¿Sabe por qué tienen vida? Porque tienen una capacidad de crecer. Si todo lo que tiene vida, ¿qué? Crece. Todo lo que tiene vida se reproduce. Por eso de una piedrita no sale otra piedrita. Pero de un delfín sale otro delfín. Y de una rosa sale otra rosa. Y de un ser humano sale otro ser humano. ¿Por qué? Porque el tener vida es que tenemos capacidad de crecimiento, tenemos capacidad de reproducirnos y tenemos tenemos actividad. ¿Y sabe qué significa eso? Actividad funcional. Que tenemos una relación con nuestro medio ambiente. Es decir, un ser humano se puede relacionar con otro ser humano. ¿Por qué? Porque tenemos
Vida. Cuando yo no tengo vida no me puedo relacionar con nadie. Un muerto no se relaciona con nadie porque ya no tiene más vida. Y por eso nosotros tenemos vida, porque tenemos capacidad de crecimiento, reproducción, tenemos una actividad de funcional, eso, nos relacionamos con el medio ambiente y es una vida continua que precede a la muerte. Claro, porque la muerte, ¿qué significa? Esa es la vida natural. Vida. Esa es la vida natural. Pero miren lo que dice la Biblia, que en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio de Dios, y todas las cosas fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y Él, ¿qué dice? ¿Y Él el qué? No, tache esa palabra, por favor, estaba. ¿Cuántos de ustedes hablan en castellano? ¿Sí? ¿Sabe lo más difícil? Lo más difícil que hay en el idioma castellano, en el idioma español, lo más difícil, explicarle a uno que no habla en español la diferencia entre estar y ser. ¿No entienden? ¿Cuál es la diferencia entre el verbo estar y el verbo ser? Yo estoy acá, yo soy acá. Ustedes saben bien, porque naturalmente nosotros ya ni lo pensamos. Hay una diferencia entre decir yo estoy enfermo y yo soy enfermo. Hay una diferencia en que uno te diga, yo estoy loco y yo soy loco. Porque estoy loco es que está loco temporariamente. Si es soy, es que... Y acá, ahí no, en la Biblia... Hay una diferencia entre decir, yo soy argentino y yo estoy en Argentina. ¿Me entienden? Y ahí no dice, en Él estaba la vida. Ahí dice, en Él era la vida. Porque la vida no estaba en Él, la vida era Él. Entonces, Él era la vida y la vida era, ahí lo definieron bien, era la luz de los hombres. ¿Por qué? Porque ser es tu identidad. ¿Y cuál era la identidad de Jesús? Jesús era vida y Jesús era luz. Y cuando Él caminaba y manifestaba una señal, se manifestaba lo que Él era. ¿Qué era Él? Vida y luz. Por eso la gente creía en Él. ¿Por qué? Y porque recibía la vida de Dios y veía la luz de Dios. Y la vida era la luz de los hombres. Pero escúchame bien ahora. Te voy a cambiar la definición de la vida. La vida espiritual, la vida de Dios es la capacidad de crecimiento. Sí, es la reproducción de esa misma vida. Sí, tenemos una relación con nuestro medio ambiente que es el reino de Dios. Pero la vida de Dios no se termina con la muerte. ¿Sabes qué? Con la muerte comienza la verdadera vida de Dios. Si nosotros en el Viejo Testamento, en el Antiguo Testamento, los muertos son los muertos, los que se mueren. En el Nuevo Testamento, nosotros somos los muertos. Los que están muertos son los verdaderos vivos. Los que tienen vida y vida eterna. Y en el Evangelio de Juan, entonces Jesús hace 7 señales. Cambió el agua en vino, es el Señor de los procesos. Sanó al hijo del oficial del rey. Sanó al hombre en el estanque de Betesda. Alimentó a 5.000 varones sin contar mujeres y niños. Y lo hizo, alimentó a casi 20.000 personas. ¿Por qué? Porque lo hizo con 5 y 2. ¿Y por qué? Porque con 5 panes y 2 peces Él pudo alimentar a 20.000. Porque en el reino de los cielos 2 más 2 no son 4. Él es el Señor de las cantidades. Caminó sobre las aguas, esa otra señal, que no hay agua, que no hay tormenta que lo detenga, porque Él es el Señor de la ley natural, aleluya. Él sanó a un ciego de nacimiento. Él resucitó a Lázaro, porque Él es la resurrección y la vida. Y aquí en Juan, Él hace la segunda señal. Y aquí le viene un oficial del rey. El oficial del rey no era simplemente un oficial. Aquí se usa la palabra un hombre que venía de linaje real. Este no era simplemente un ministro. Este era de la familia del rey. El rey de aquel tiempo se llamaba Herodes Antipas. Y este era de la familia. No sé si era un primo, un sobrino, no sé qué era. Pero era alguien del linaje real. Y cuando se aparecía alguien del linaje real, este no se aparecía solo. Venía con todo un safari detrás de él.
Venía con un séquito. Y cuando este hombre viene, él viene, diga, de Capernaum, hacia Caná. ¿Y sabe lo que le dice? Le dice, Señor, desciende. ¿Sabes por qué? Porque de donde él venía y donde Jesús estaba en un lugar que estaba alrededor de 1000 metros sobre el nivel del mar. Y el pueblo donde estaba el niño estaba 200 metros debajo del nivel del mar. Y Jesús le dice, y el hombre le dice, Señor, desciende. Pero escúcheme bien, ¿cuántos de ustedes saben que es más fácil descender que subir? ¿Eh o no? Cuando uno desciende, no tiene que hacer. Pero cuando uno sube, ¿y saben lo que me dice esto? Esto me dice que este hombre subió más de 1200 metros de altura. Este hombre, para llegar a Jesús, tuvo que subir una distancia, tuvo que tomar un camino de donde él estaba hacia donde estaba Jesús, y era un camino. ¿Entienden ustedes que en la Biblia no hay detalles insignificantes? Y cuando él fue, ¿por qué fue? Diga, porque oyó. ¿Por qué? Porque oyó. Porque oyó. ¿Por qué? Porque en el versículo 45 dijo, cuando Jesús vino a Galilea, los galileos le recibieron, habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. Y vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino, y había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. ¿Saben lo que me dice ese pasaje? Ese pasaje me dice que todos los galileos, de toda esa provincia, habían estado en la fiesta con Jesús y habían bajado de Jerusalén, y cuando volvieron a Galilea, ¿de qué le hablaban a la gente? De todo lo que habían visto. Y esa noticia les llegó ¿a quién? Al oficial del rey. Y porque él oyó, tomó un camino de 35 kilómetros. Ay, si esto era todo a pie. Y cuando tomó ese camino de como 35, entre Capernaum y Caná había 35 kilómetros de distancia. Y cuando tomó ese camino, que era un camino, ¿a qué? A subida, era montañas y valles y montañas y valles, colinas y valles. Cuando él vino, ¿sabe cómo vino? Vino porque escuchó lo que Jesús había ido. Escúcheme una cosa, ¿cómo viene la fe? La fe viene por él. ¿Y oír qué? Ajá. La fe viene por el continuo oír y oír la palabra de Dios. Y aquí este pasaje me dice que este hombre vino a Jesús porque oyó lo que Jesús había hecho. ¿Y qué oyó? Que Jesús había hecho señales. Y él vino humildemente. Perdónenme ustedes, pero si es un oficial del rey y se viene con todo el servicio secreto, los guardias, los policías, de todo, yo no hago eso. Si yo sería le mando una nota y le digo, vení a verme porque podés hacer una cita conmigo. No, ¿sabes qué? Fue a Jesús y le vino humildemente. Y le rogó, le pidió que descienda hacia el lugar donde estaba su hijo. ¿Quieres que te diga algo? Este hombre vino con una fe imperfecta. Amén. Muchas veces nosotros creemos que tenemos que tener todos los puntitos sobre la I y que tenemos que tener todo en orden, y el Señor no ve los puntitos sobre la I. El Señor ve la intención de tu corazón. El Señor pasa por todo lo que entendés, el Señor pasa por todo lo que analizás, el Señor pasa a través de todos tus pensamientos y tu teología y todo, y el Señor se conecta directamente a tu espíritu y ve si en tu espíritu hay hambre y sed de conocerlo más a Él, de ver que el Señor muestre su gloria, porque necesitas ver su gloria, necesitas ver una señal en tu vida. Y por eso el Señor entendió, aunque este hombre vino con una fe imperfecta, vino con una fe débil, vino con una fe de un oficial del rey, en otras palabras, vino con la fe de un político. ¿Por qué? Porque él oyó
Y Jesús entonces, escúchenme bien, Jesús, yo quiero que usted vea el cuadro. Jesús está hablando con este oficial del rey. Pero ¿quiénes están alrededor? Diga, los galileos. ¿Cómo? Ajá. Y por eso Jesús dice, entonces Jesús le dijo en el versículo 48, entonces Jesús le dijo, si vosotros no viereis señales y prodigios, no creeréis. ¿Sabes una cosa? Eso no era para el oficial. Eso era para la gente que habían estado en Jerusalén, habían visto la señal y todavía no estaban creyendo. Y Jesús ahora va a hacer algo, no solamente para sanarle al nene del oficial, pero va a hacer algo para que todos los galileos vean una señal y para que todos crean. Escúchame, vos no entendés. Cuando Jesús hace señales en nuestra vida, no es simplemente para hacernos la vida más fácil. No es simplemente para sacarte un dolor de espalda. No es simplemente para abrirte una puerta que estaba cerrada. Cuando el Señor hace una señal en tu vida, es para que otra gente que vean esa señal crean en el nombre de Jesús. Y el oficial, ¿y sabe lo que en el versículo 49 que viene después del 48? Mirá lo que dice el 49. Y el oficial del rey le dijo otra vez, Señor, desciende hasta antes que mi hijo muera. ¿Qué significa eso? Él va y le dice, Señor, mi hijo se está muriendo, desciende a Capernaum. Y Jesús no le hace caso, Jesús se da vuelta y le dice, ustedes que vinieron a ver el show, me vieron ver todo esto en Jerusalén y no me han creído y me están siguiendo para ver si yo lo vuelvo a hacer, para venir a vigilarme, para venir a analizarme, para ver quién soy yo. Ustedes, si ustedes no ven una señal, no me van a creer. Y si hubiera sido yo Jesús, le digo, bueno, no le voy a hacer nada porque son unos cabezones incrédulos. Pero Jesús sabe lo que dijo. Jesús se quedó en su lugar y dijo, y se quedó parado y el oficial del rey dijo, Señor, te insisto otra vez, desciende, baja 1200 metros ahora. Esto no es de subida, Jesús iba de bajada, aleluya. Desciende antes que mi hijo muera. ¡Qué fe! Era una fe imperfecta, pero una fe, como te dije, era una fe persistente. ¿Sabe cómo a Dios le gusta eso de la fe persistente? Señor, no entiendo, pero te creo. Señor, no la veo, no la siento, pero yo te creo. Señor, es todo invisible, pero yo te creo. Señor, todo es oscuridad, pero viene la luz. Señor, yo no sé cómo, yo no sé cuándo, pero viene. Y alguien te va a decir, escúchame, estás loco, estás loca, te recomiendo un psiquiatra, bla, 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 bla. Y ¿sabes lo que pasa? Es que nuestra fe puede ser imperfecta. No podemos entender todo, pero lo único que sabemos es que Dios va a hacer algo en nuestra vida. ¿Está listo? Y Jesús le dijo, mira. Y Jesús le dice así, cuando él le insiste otra vez, y Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. Sí, eso para mí es muy grande. ¿Sabes por qué? Porque tu hijo vive es un verbo. ¿Qué es un verbo? ¿Cómo? Espera. ¿Cuántos de ustedes saben que Él es el verbo? ¿Saben lo que significa que Él es el verbo? Él es acción. Nunca diga que Jesús no está haciendo algo, porque Jesús es un verbo. No, el Señor está sentado en el trono. No, el Señor Él es el verbo. Él está siempre haciendo. Él es un continuo verbo, es un continuo accionar. En Él está toda la acción del mundo. Él no solamente, escúchame, Él no solamente creó todo por Él, para Él y a través de Él. Pero Hebreos me dice que todas las cosas subsisten, son mantenidas por el poder de su palabra, por la palabra de su poder. Eso significa que si la tierra está volando alrededor de
de la órbita del Sol a tantos kilómetros por hora. ¿Sabes quién? No es la gravedad, es la presencia del Señor que está manteniendo esto, que está manteniendo este globo volando por el espacio, dando vueltas sobre su axis. Es la palabra de su poder, el poder de su palabra que está manteniendo a toda la creación en su lugar. Aleluya. Él es el verbo, el accionar. Y Jesús ahora dice así: ve, tu hijo. Y a mí me gusta esto porque esto es un verbo. Solamente el verbo puede hablar un verbo. Y este ve, tu hijo vive. Vive. ¿Sabe cómo está? Está en el tiempo presente, pero está en el tiempo activo indicativo. ¿Sabe lo que significa esto? Que Él no está diciendo, ve, tu hijo vive. Él dijo, ve, tu hijo viviendo. Diga, viviendo. ¿Sabe lo que significa? Viviendo, que está vivo, ¿dónde? ¿Cuándo? Ahora. Jesús, escúchame bien lo que le dijo. Jesús le dijo, Él está viviendo. Vos me dijiste que Él se está muriendo. Yo hablo una palabra ¿de qué? De vida, porque en una señal siempre hay una manifestación, no simplemente de gloria, pero hay una manifestación de vida. Y cuando hay vida, hay poder de reproducción. Cuando hay vida, hay poder de crecimiento. Cuando hay vida, con todo lo que Jesús habla se reproduce. La vida de Él se produce en otra persona. Aleluya. Y cuando Él dijo, Él está viviendo ahora, el hombre le creyó a la palabra del Señor y se fue. ¿Por qué? Porque Jesús le dijo, ve. Y a mí me encanta esa palabra, ve. Porque ve no le dijo, andate. Ve significa, ve es la palabra seguir. Continuar en un viaje ya comenzado. No, entendé. No. El camino de este hombre no comenzó cuando Jesús habló. El camino de este hombre comenzó cuando oyó lo que Jesús había hecho y comenzó cuesta arriba 35 kilómetros para ir a encontrar a Jesús. Solamente cuando se encontró con Jesús, Jesús activó la vida de él en la vida del niño. Y por eso Jesús le dijo, ve, tu hijo está viviendo, ahora seguí por tu camino, termina tu camino, concluí este viaje, porque al final de este viaje vas a encontrar lo que viniste a buscar. Escúchame bien, ¿sabés lo que significa esto? El resultado de Dios siempre está al final. El mejor vino siempre está. La gloria de Dios siempre se manifiesta al final para aquellos que perseveran hasta el final y que le creen a Dios y que le creen a la palabra y que no aflojan y que no se van. ¿Por qué? Porque la gloria de Dios siempre se manifiesta aquel que sigue en su camino, continúa en su camino y va con una expectativa a encontrar. ¿Por qué? Porque le creyó a la palabra de Dios y él se volvió. Y escúchame, este hombre tuvo tanta fe que el hombre le creyó a la palabra del Señor y se fue y no se apuró. El pueblo estaba a 35 kilómetros. No era un viaje tan. Pero ¿te fijaste cuando él se encontró con los siervos que venían de vuelta? ¿Al día qué? Eso significa que él, después que escuchó la palabra de Jesús, se quedó por ahí, no sé, se quedó en un hotel, en algún lugar. Se quedó tranquilo, dijo, ¿para qué voy a ir si el maestro ya habló? Tiempo. Si el tiempo, ok, ¿está listo? Diga, según la perspectiva de la tierra, el día tiene 24 horas. ¿Por qué tiene 24 horas? Si está en la tierra, ¿qué significa que está 24 horas? ¿Que la tierra da vuelta alrededor de qué? Hoy es de día acá, pero en Australia ya es de noche, de tarde. Y por acá y la China,
¿Por qué? Porque nosotros calculamos tiempo según la perspectiva de la ¿qué? ¿De la qué? De la Tierra. Escúchame. Y en Marte, ¿sabe cuánto duran los días? Marte está más lejos que la Tierra. ¿Y sabe cuánto dura? Y el día no dura 24 horas, no sé cuánto dura, que una semana dura. Porque Marte tiene que pegarle una vuelta más grande al Sol. Entonces, según la perspectiva de la Tierra, 24 horas. Según la perspectiva de Marte, no sé cuántas horas hoy. Si te vas a Venus, el día está más cerca del Sol. Y el día, ¿entendés? Según la perspectiva, los días son más largos. Pero escúchame. Según la perspectiva del cielo, los días no duran 24 horas. Los tiempos de Dios no son nuestros tiempos. Los espacios tampoco son nuestros espacios. Jesús estaba a 35 kilómetros y Él estaba funcionando en otra dimensión. Y cuando Él dijo, tu hijo está vivo, tu hijo está viviendo, lo dijo, escúchame bien, lo dijo como que si Jesús estaba ahí al lado de la cama del nene. Como si Jesús lo estaba mirando a 35 kilómetros de distancia y te estaba diciendo, no, tu hijo no se está muriendo, yo lo estoy viendo, tu hijo está viviendo. ¿Querés que te lea un versículo? Algo que dijo Jesús, que te va a dar vuelta como una partecita acá del cerebro, un poquito así, así. ¿Sí? ¿Querés que te la lea? ¿Sí? Qué malos que son ustedes. Sí, nosotros leemos la Biblia demasiado rápido. Yo quiero leértela, Juan 3, del versículo 10 en adelante. Este es Jesús hablando con Nicodemo. Mirá lo que Jesús le dice. Le dice, respondiendo Jesús le dijo, ¿eres tú maestro en Israel? No, yo me voy a ir a la pantalla, lo voy a ir de allá, ¿está bien? Porque lo quiero ver bien de cerca. Respondiendo Jesús les dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Esa palabra sabes es la palabra experiencia. No has experimentado esto. Versículo 11. Desierto. Desierto es la palabra amén. Amén, amén. Y cuando Jesús dice amén una vez, está bien. Cuando lo dice, amén, amén te digo, que lo que sabemos, yo lo que sé, yo hablo. Lo que yo experimento, hablo. Y lo que hemos visto, testificamos y no recibís nuestro testimonio. Versículo 12. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las cosas celestiales? Y ahora viene el pasaje. Nadie, no, léalo conmigo, a ver. Nadie subió, sino el Hijo del... No díganme tan rápido. Jesús no dijo, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que estaba en el cielo, pero ahora está en la tierra. Jesús no dijo eso. Dijo, yo descendí a la tierra, pero el Hijo del Hombre está en el cielo. No. ¿Quién lo entendió? ¿Quién lo entendió? ¿Lo entendieron? ¿Saben lo que Jesús dijo? Yo bajé, descendí, estoy acá, pero al mismo tiempo yo estoy allá. El Hijo del Hombre está en el cielo. No va a llegar al cielo después que muere, resucite. No. El Hijo del Hombre, tiempo presente. ¿Entendés que cuando Jesús hacía una señal, caminaba en las dos dimensiones y decía, yo estoy en la tierra? Mira lo que Jesús dijo. Mi Padre ha estado obrando, pero ahora yo estoy trabajando, yo estoy obrando. ¿Cómo? Haciendo señales. ¿Entendés que sus señales eran todas revelaciones de cómo las cosas se hacían en el cielo? Si las cosas no se hacen en días de 24 horas.
Las cosas no se hacen en 35 kilómetros de distancia. En el reino de los cielos no hay ni hora ni distancia. En el reino de Dios solamente hay palabra de vida. Y nosotros, y Jesús ahora después, claro, la arruinó todo y dijo, y ustedes van a hacer obras mayores. Y Jesús entonces dice, tu hijo vive, tu hijo está viviendo. ¿Por qué? Porque el tiempo y la distancia son nuestras perspectivas. El tiempo y la distancia son nuestras perspectivas. Cuando el otro día me tomé un remis y el hombre ahí tenía su teléfono con su GPS ahí. Y él está diciendo, faltan 25 kilómetros. ¿Y sabes por qué te dice el GPS? Porque hay un satélite que te está mirando y de allá arriba te está diciendo qué distancia hay. ¿Querés que te diga algo? Hay también un satélite que está en el reino de los cielos y en el reino de los cielos nada te dice, te faltan 20 kilómetros, te faltan 30 kilómetros, te faltan 20.000, te faltan 2 millones, te faltan 4 horas. De allá no se ve ni tiempo ni espacio, de allá se ve la palabra de vida. Está. Y mira qué lindo, termino. Y cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas diciendo, ¿qué le dijeron? ¿Qué le dijeron esos muchachos? ¿Qué le dijeron esos siervos que estaban allá en aquella ciudad 35 kilómetros de distancia cuidando al nene? Lo estaban cuidando, le estaban poniendo. ¿Y qué le dijeron? Tu hijo vive. Y entonces él les preguntó, ¿y a qué hora había comenzado a estar mejor? Y ellos le dijeron, ayer a las 7 le dejó la fiebre. ¿Sabe lo que significa? Que esta gente estaban encima del niño y ellos vieron cuando la fiebre se fue. Y entonces el padre entendió que aquella hora era la hora en que Jesús le había dicho, tu hijo vive. Y escúcheme bien ahora, y creyó él con todos los siervos que le habían venido. Porque casa no significa casa, casa significa todos los que vivían en su casa. Este era un oficial del rey, tenía mucha gente en su casa. ¿Y sabes qué? Por esta señal que hizo Jesús, todos creyeron. Oyeron, escúchame bien ahora, yo creo que esta fue la señal. Cuando ellos vieron al niño a las 7, que la fiebre lo dejó, yo creo que ellos oyeron la palabra de Jesús. ¿Sabes por qué la oyeron? Porque cuando ellos se encontraron con el oficial del rey, le dijeron, ¿qué? ¿Tu hijo? ¿Quién había dicho tu hijo vive el día anterior? Jesús. ¿Y por qué estos repiten exactamente la misma palabra? Porque la habían oído. Porque la palabra de vida penetra los aires, penetra las vidas, viene una revelación. Por esto toda la casa, esta vida en nosotros, escúchame bien ahora, te hablo de nosotros, esta vida en nosotros trasciende tiempo, trasciende espacio, trasciende, porque esto viene de la perspectiva del cielo. Yo te quiero decirte de algunas experiencias que uno tiene, ¿no? Hoy te voy a decir del 1900 al 1950, la tecnología avanzó muchísimo. Del principio del siglo XX a la mitad del siglo XX, la tecnología avanzó. Del 1950 al 2000 avanzó más. Escúchame bien ahora lo que te voy a decir. En el siglo XX, la tecnología avanzó más que en todos los otros años de toda la historia del ser humano. Pero ¿querés que te diga algo? En los últimos 10 años, la tecnología ha avanzado más que en todo el resto de la historia de la humanidad. La tecnología. Y hoy, yo me acuerdo antes cuando venía acá que tenía que hacer llamadas de larga distancia. Ahora no, se terminó la llamada de larga distancia. Aquellos que tienen este teléfono y el otro teléfono, ya se terminó larga distancia, se terminó el otro lado del mundo. Ahora nos hablamos instantáneamente, hasta nos vemos la cara y todo es todo, ¿no? Ahora ya se terminó la distancia porque se ha cortado la distancia. Ese cambio, esa transformación es pálida comparación de cómo Dios ve las distancias. Y mira esto. Yo sé lo que es, yo personalmente, yo sé lo que es hablar una palabra
Me acuerdo una vez, bueno, esto muchas veces me ha sucedido, pero fui a una nación y una hermana me dijo, hermano David, yo quiero que usted sepa que usted predicó un mensaje por la radio y predicó tal y tal y tal mensaje. Y yo recibí esa palabra y fui instantáneamente sana. Qué lindo. ¿Y de qué prediqué? Yo le pregunto a la gente, ¿cuál fue la predicación? Y usted predicó acerca de esto y esto y esto y lo otro. Y me empecé a dar cuenta, empecé a hacer cuentas, ¿no? Y dije, no, un momentito, esa palabra, esa palabra hace 7 años que yo la prediqué. Esa palabra era una grabación. Y en esa palabra, 4 años antes, en ese mensaje que después fue grabado y fue repetido 4 años después, en esa palabra yo declaré, hay una mujer que me está escuchando que tiene este tumor, este tipo de cáncer, y en este momento el Señor está sintiendo esto, y 4 años después escucha una grabación. Y es sana por el poder de la... Una vez yo estaba pasando por una prueba muy, muy fuerte en mi vida y estaba tan desanimado, muy desanimado. Y me encerré en mi casa por varias semanas y no quería salir porque el dolor era muy fuerte de mi corazón. Pero me llamó un compañero, amigo mío, hermano, y me dijo, David, esta noche mañana a la noche tenés que venir a mi iglesia a predicar. Y yo le dije, yo no voy, hermano. No, tenés que venir porque esto, porque el otro. Y me puso tanta presión que le dije que sí. Y cuando colgué el teléfono, yo dije, ¿qué vas a predicar si estás más triste y más adolorido? ¿Qué palabra le vas a dar al pueblo? No tenés nada que decir. Y al día siguiente me pasé todo el día buscando qué decir y no encontraba nada. El teléfono estaba cerrado, apagado, no escuchaba nada. Y yo me fui por fe y me metí en mi coche, así, y empecé a manejar. Y empecé a ir hasta esa iglesia. Y cuando empecé a manejar, miré así hacia el costado. ¿Y sabés lo que había al lado mío? Un cassette. Y yo dije, ¿y esto de dónde apareció? Y cuando levanté el cassette y lo miré, ¿sabe de quién era el cassette? Mío. Y yo dije, yo no escucho nunca mis mensajes, porque yo no escucho nunca lo que yo predico, no lo escucho, no lo veo. Yo quiero ser así bien, no quiero ser profesional y no quiero pulir nada de lo que digo, que me salga como me sale. Aleluya. Lo hago a propósito. Y yo digo, ¿y este cassette quién lo puso acá? Yo no fui. Y lo miré así y dije, bueno, ahora que estoy acá, lo voy a oír. Y lo pongo. ¡Pam! Y yo me empiezo a predicar a mí mismo. Una palabra que yo había predicado como 3 años antes. Estaba ahí. Porque no era un CD, era un cassette. Era viejo. Y en ese mensaje yo empiezo a decir, eres un ministro de Dios, pero estás en tu coche guiando, manejando, y te sentís así. Yo me asusté y yo dije, ¡hey! ¿Y cómo sabe? Y digo, no, pero este soy yo. ¡Hey! De verdad. Y esa noche, bueno, y yo esa noche tuve que hablar de eso. Ese era el mensaje. ¿Sabes lo que es el mensaje? Es que la palabra de Dios, cuando llega a tu corazón, no tiene tiempos, no tiene distancias, no tiene momentos, no tiene instantes.
La palabra es una palabra de vida que te va a servir. A lo mejor te sirve hoy, te sirve esta noche, te sirve mañana, te sirve de hoy a 7 meses, te sirve de hoy para mantener tu fe vibrando por los próximos 7 años. Te mantiene vivo. ¿Por qué? Porque esto no es una palabra, esto no es un concepto, esto no es una teología. Lo que habla Jesús es vida y luz. Y cuando nosotros recibimos la vida de luz, el testimonio de Jesús, estamos recibiendo su propia naturaleza, su propia vida. Y cuando esa vida penetra en nuestra vida, esa vida causa que nosotros caminemos por esa vida, que nos reproduzcamos en esa vida, que caminemos en esa vida, y hasta la misma muerte nunca nos puede separar de esa palabra. Porque, escúchame, porque ya el Señor, sabes que el Señor ya habló una palabra eterna a tu vida, por eso te podés morir y vas a seguir viviendo, porque ya Él habló la palabra eterna en tu vida. Él ya habló el cielo en tu vida. Él ya habló ángeles y canciones eternas, canciones del cielo. Vos ya sabés, el Señor ya sabe lo que le vas a cantar por toda la eternidad. Yo no sé lo que le voy a cantar, pero Él ya lo sabe, porque Él puso toda esa adoración en mi corazón. Yo no sé lo que le voy a cantar, pero el Señor ya me lo puso ahí. Y el Señor ha hablado vida a tu vida. El Señor ha hablado fe a tu vida. El Señor ha hablado señales a tu vida. Y ahora el Señor, ¿sabe lo que dice? El Señor dice: todo lo que yo hablé en tu vida, créelo. Mirá, vamos a ponernos de pie. Mira, yo hoy no te vine a hablar de fe. Yo hoy no te vine a hablar de poder. Yo hoy te vine a hablar de Jesús. Yo hoy no te vine a hablar de señales. Yo hoy no te vine a hablar de milagros. Yo hoy te vine a hablar de un Jesús, escúchame bien, de un Jesús que quiere manifestar su gloria en tu vida. Que Él te quiere mostrar glorias, porque no es una que Él quiere manifestar, es gloria tras gloria detrás de otra gloria, de gloria en gloria. Él quiere manifestar, escúchame bien ahora, Él quiere manifestar su vida y su luz. Él quiere manifestar su gracia. Él quiere manifestar su carácter. Él quiere manifestar su paz. Él quiere manifestar su perdón. Si en aquel hombre de Betesda no manifestó simplemente sanidad, lo que manifestó fue gracia y misericordia. Porque le dijo: no vas a pecar más. Si no pecas más, vas a quedarte con esta sanidad. La verdadera señal fue que Jesús le perdonó sus pecados, que Jesús le tuvo gracia y misericordia. ¿Sabes qué? Algunas veces nosotros creemos que las señales del Señor son manifestaciones de milagros, de lo imposible, y la mayoría de veces son revelaciones de Él a nuestra vida, que Él nos deja saber que está al lado nuestro. Él nos deja saber que podemos entrar confiados, que Él nunca nos va a dejar y nunca nos va a abandonar. Manifestaciones de unas señales en nuestras vidas tienen muchas facetas. Posiblemente te quiere mostrar que no hay nada imposible para Él, que Él puede abrir puertas que hace 29 años que te han dicho que están cerradas, y el Señor de repente las abre por un milagro. No hiciste nada, simplemente Él lo hace, porque Él te quiere mostrar sus señales para que le creas a Él, para que le creamos en Él, y para que toda nuestra casa le crea también a Él. Yo en esta mañana te quise mostrar el corazón de Jesús, cómo hacía señales, cómo Él revelaba su corazón a través de señales, cómo Él reveló su corazón cuando llegó a ese lugar y le vino una noticia de que su mejor amigo, su amigo amado, estaba gravemente enfermo, y le dijeron: maestro, rabí, apúrate, apúrate, porque está en lo último. Y Jesús no se apuró. Terminó de hacer lo que estaba haciendo en el norte de Israel, en la Galilea, y después se fue caminando hacia Betania, que está al sur de Israel, y le tomó algunos días. Pero usted sabe lo que pasó. Cuando llegó Lázaro, ¿había qué? Y ya hacía ¿cuántos días? 4 días que estaba en la tumba. Y usted va a decir: sí, Jesús es el Señor de la vida y de la muerte, Él resucita. Escúchame bien, Jesús
La señal de Jesús fue, la señal de Jesús fue esta. Jesús parándose, poniéndose de pie delante de la tumba. ¿Sabes lo que dice la Biblia? Que Jesús lloró. ¿Qué señal? Jesús lloró. Y ahora viene la señal. Y después dice, y levantando sus ojos, ¿a dónde? Al cielo. ¿Qué hizo? Levantó sus ojos, ¿a qué? ¿Y a quién estaba mirando? ¿Y sabés lo que le dijo el Padre? Padre, yo te doy gracias, porque tú ya has oído mi oración. Todavía Lázaro estaba dentro. Todavía Lázaro estaba muerto. Todavía Lázaro estaba atado con vendas. Todavía la piedra estaba en su lugar. ¿Y Jesús qué hace? Levanta la mirada al cielo y delante de todos los que habían venido. Dice la Biblia que se habían juntado los judíos. ¿Sabe qué significa los judíos? Que se habían reunido todos los líderes de la religión judía, los fariseos y toda la gente. Se habían reunido a ver el show. Y Jesús delante de ellos, como señal, levanta la mirada al cielo y habla para que todos los oigan. Padre, yo te doy gracias porque tú has ¿qué? Oído, escuchado en mí, porque tú siempre oyes mis oraciones. Y escúchame bien ahora. Y Jesús entonces, mira la señal, Jesús entonces no abre su boca y dice, Lázaro, resucita de los muertos. No dijo eso. ¿Sabes lo que dijo? Lázaro. ¿Se lo traduzco? Lázaro, una vez que ya estás vivo, salí para afuera. ¿Sabe por qué? Porque Jesús, cuando se enfrentó a esa piedra, ya el Padre le había respondido la oración. Y cuando él se paró, ya sabía que Lázaro estaba vivo. Por eso le dijo, Lázaro, ven fuera. ¿Sabes la señal? Que no hizo un milagro, simplemente mostró que el Padre en el cielo, que en el reino de los cielos ya se habían hecho las cosas. Él lo único que tenía que hacer es, ¿cómo? Declararlo. ¡Qué señal! ¡Qué señal! Sí, Jesús es el Señor de la vida y de la muerte, pero Jesús también es el Señor que nos dice, en el reino de los cielos, el Padre ya escuchó tu oración antes que te salió de la boca. Créele que ya está hecho y ordenale a la bendición que se manifieste en el nombre de Jesús. Amén. Cierra tus ojos, por favor. Cierra tus ojos, por favor. ¿Cuántos sienten que aman al Señor un poquito más después de esta palabra? Que aman a Jesús un poquito más. Que conocen al Señor Jesús un poquito más. ¿Sabes por qué nos reunimos todos aquí? Para conocerlo más a Él, para escuchar más de Él, para recibir más de Él, para mirarlo más a Él, para entenderlo más a Él. Su revelación es tan profunda y tan grande que por toda la eternidad lo estaremos conociendo. Por toda la eternidad, que no tiene fin, lo estaremos conociendo y mirándolo y admirándolo y maravillándonos de su gloria y su presencia. Y hoy, en este día, aquí estamos en la tierra, enfrentando situaciones de nuestra vida, y el Señor nos dice, ¿me pueden conocer más a mí? ¿Me pueden mirar más a mí? ¿Pueden confiar más en mí que lo que yo hice 2000 años atrás? Yo soy el Verbo y todavía lo estoy haciendo. Todavía lo estoy haciendo. Todavía lo estoy haciendo. ¿Por qué no le dice al Señor Jesús, yo te amo con todo mi corazón? Señor Jesús, yo te admiro con todo mi corazón. Señor Jesús, yo te quiero conocer aún más. Señor Jesús, manifiesta tus señales en mi vida. Manifiesta tu vida a través de mí. Manifiesta tu palabra en mi vida. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús.
Levante su mano y adore al Señor Jesús que está en nuestro medio. Y Señor Jesús, tú estás caminando por este lugar. Tu presencia camina por este lugar. Y de la misma manera que hacías señales, yo, Señor, declaro que estás haciendo señales en nuestras vidas en este día. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Señales, señales, señales para tus hijos, señales para tu hija, para tu hijo. Señor, muestra señales a través de este mensaje, a través de esta palabra en el nombre de Jesús. Confirma en cada corazón a través de señales para tu honra y para tu gloria. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén. Dale un aplauso fuerte al Señor.